El digestivo. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches y buenos días. Para aquellos que nos ven el miércoles, ¿no? Tempranito. Sí, porque luego también ya están dormidos a las 8 de la noche. ¿No? No creo, pero bueno, sí, qué bueno que se duerman. Los envidiamos. Que se duerman temprano. Víctor en los controles. Carlitos, ¿cómo estás? Sabroso. Eso, Chihuahua. Sabe lo que tiene. Exacto. Bueno, pues espero que estén muy bien también ustedes. Vamos a tener un programa informativo, muy leve para aquellos viajeros o los que quieren empezar a viajar. Ajá. Y también vamos a tener otra... Conspiraciones. Aquellas que tanto les gustan a algunos de ustedes. Les vamos a dar una lista de conspiraciones. Así es. Que están de moda. Y vamos a decir si creemos o no en ellas. Uh-huh. Igual hablamos un poquito de cada una. Claro que sí. ¿No? Y bueno, Carlitos hoy también, además de presumir también su playera, está presumiendo una gorra que está... Ah, no, pensé que estaba presumiendo su cuerpazo. Ah, sí, también. Pero también, a ver, acércate tantito a la cámara. mi... Ahí más o menos se ve. Está buena su gorrita. Está vaciada. Sí, está bien. Pero bueno. Es que la vio Víctor y se botó de la risa. Sí. Como siempre, los invitamos a que le den clic a la campanita. Escríbanos. Que nos escriban y que se suscriban. Les agradecemos mucho de antemano, ¿no? Esta parte. Sí. Y pues vamos a pasar, ¿no? A la información. ¿A dónde podemos viajar? ¿A dónde nos recomiendas? Sí, pues mira, es tan poderoso nuestro pasaporte. Porque es importante mencionar que estos lugares que les vamos a mencionar, solo con el pasaporte mexicano, ¿eh? No necesitas hacer tener visas, nada. Ni hacer algún otro trámite en embajada o consulado, nada. Solo con el puro pasaporte. Y pues bueno, son más de 160 países, Carlitos. Ahí para que te des cuenta, ¿no? Para aquellos que todo creen que es Estados Unidos, Canadá. Y yo yendo a Tepoztlán cada 15 días. Sí, entonces pues es de los más poderosos de América Latina nuestro pasaporte. Y como saben, pues el trámite pues es más o menos rápido, ¿no? En un día te lo dan. Y a veces el mismo día. Uh-huh. Y pues bueno, también pues es por años, 3, 6 y 10 años aproximadamente. Eso sí está caro. Ajá. Pero bueno, si les alcanza para viajar a estos países, lo de menos es el pasaporte. Sí. Pues bueno, aquí les voy a dar una lista, lo voy a intentar hacer lo más rápido que pueda. Sí, porque son un chorro. ¿No? Es bastante. O los más importantes, ¿no? No. Esto es de América, va a la lista de América, que es Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Groenlandia, Guadalupe, Guatemala. ¿Qué va a ser a Groenlandia? No lo sé. Haití, Honduras, Jamaica, Montserrat. No sé, ahí, por ejemplo, ahí que... Son islas, ¿no? Uh-huh. Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Martín, Uruguay, Venezuela, Trinidad y Tobago. Pues, de ahí cuál... Pues a mí se me antojaría a Bermudas, pero es bien caro. Se me antojaría Uruguay, pero también ha de ser bien caro. Pero también ahí ya ves que se supone que comes muy rico ahí la carne, ¿no? Y... Chile también se me antojaría. Sí. Bueno, pues... a Perú ya fui y amé Perú, entonces me encantaría regresar a Perú algún día. Ok. Y pues nada más, ¿eh? Sí. A ver. Bolivia, dijiste Bolivia, también a Bolivia, fíjate, también se me antoja. Ok. Vamos a los países que podemos ir a África. Vamos a África. Sí, yo no iría a África, fíjate. Está muy lejos, bien caro. Burundi. Había unas tarjetitas que así se llamaban, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que sí. Costa de Marfil, Egipto, Guinea, bueno, Egipto, ajá. Marruecos, Mayotte, Mozambique, Uganda, Malawi, ajá. No, pues yo no iría más que a Egipto, y eso, no sé, dicen que se pone feo luego, entonces lo pensaría. Mauricio. Deberías de ir. Ok. Sí, en fin. Estamos conociendo países que no conocíamos. Pero bueno,
Ahora vamos a clases de Asia. geografía, Sí, ¿dónde oye, quedaron? ¿qué pasó? En Asia pueden ir a Bangladesh, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, ¿no qué? Sí, Filipinas, sí. Filipinas. Ahí sí se me antoja, fíjate. Ajá, Hong Kong, Georgia, India. India, Indonesia, Israel, Japón. ¿Japón? Ah, sí, Ajá. Asia, sí. Sí, Japón, Me según yo, quedé no te con el piden. otro. Ajá. Ahora Japón, la bronca es que creo que te piden... bueno, ahorita con lo de la pandemia... Sí, algo de salud, metieron ¿no? cosas extras que Ajá. debes que llevar, pero... No, y creo que hay lista de espera. No pueden entrar tantos extranjeros. Sí, me imagino ahí. Macao, Malasia, Maldivas, Palestina, Qatar, Singapur, Turquía, Timor Oriental. Turquía, si no hubiera tantas broncas, sí se me antojaría. Sí, ese como que está Japón a ir a ver atractivo. las luchas. Sí, se te antojan las luchas de allá. Sí. Filipinas dicen que es muy barato y se come muy rico y que está bonito. Mm. Sí me han dicho que Filipinas. Y tengo un amigo que hace poquito fue a Japón y por eso te digo lo de las restricciones. Ajá. Fue sí, apenas seguro, yo creo fue hace 15 días, 20 días él. sí. Ok. Y pues para aquellos que quieren ir a Europa, ¿no? Pero que creen que nada más es Francia, ¿no? España, Italia. Ahí les va la listita. A mí sí no se me antoja Europa nada, fíjate. Solo pasaporte, recordemos, solo con el pasaporte. Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Bosnia y Herzegovina. Gracias, Carlitos. Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda del Norte, Islandia. Isla de Man, esa que salió Isla de Man. Ajá. Es donde están todos los operadores de casinos y apuestas ¿Sí? en Europa, porque esa islita se permite todo. Libre. Entonces todos ponen ahí sus oficinas. Zona para hacer libre. todo, sí, haz lo que se te pegue la gana. Ay, no. Italia, Letonia, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza y el Vaticano. No, yo sí Europa, nada, no se me antoja. Nada. Aparte, no me gusta volar. No, sí, no, a Europa, solo que me regalaran un viaje iría. Yo pagar, no. Ujú, ¿no? No, nada. Fíjate que yo... No es mi estilo. Ok. Vamos a Oceanía, Australia, Islas Cook, Micronesia, Samoa, Tuvalu. Aquí sí están medio raros. Willis San Futuna. Yo nada más para saber si sí existe ese país voy a ir. Ajá, Fiji, Niue. O sea, la bronca es consigue avión. O cómo llegas. Pues mira, según tengo entendido, aquí la ventaja es solo con tu pasaporte y ya vas. A todos estos países que acabamos de decir, en distintos continentes, puedes ir. Ahora, sabemos que para aquellos que les gusta viajar, lo mejor es comprar tu boleto por lo menos 6 meses antes para que te salga súper barato. Bueno, que te salga más económico. Porque el súper barato no, ¿verdad? Pero, pues llega a haber ciertas equivocaciones. Por ejemplo, yo tengo la historia de un compañero que en algún trabajo tuve, que se fue junto con creo que 10 amigos a Argentina, porque el boleto les costó $1. Ay, caray. Bueno, pagan los puros impuestos, ¿no? Ajá. Pero $1 les costó Sí. porque se equivocaron en publicar. Ah, Y pues ya sabes, tuvieron que respetarles. sí. Y vete a saber cuántos boletos les vendieron o compraron las personas su boleto redondo a Argentina por $1. Ujú. Entonces, en una de esas pueden ser afortunados y abusivos de encontrar un paquete Pues que súper sí fue barato, regalado, ajá. ¿no? Y pues bueno, traerse unas bellas experiencias como el buen Carlitos que... No se me antoja Argentina, fíjate. No, pero ¿qué tal Perú? Me estás Perú comentando sí. que pues ya, ¿no? Y de cada país en el que puedan Bolivia. visitar, pues sí, ¿no? Ahí que se vayan a dar su vuelta.
Pero pues ya aquí están viendo que con su pasaporte A mexicano... los que les gusta mucho viajar. Yo no soy tanto de viajar, entonces no me llama tanto la atención. Ok, pues sí, pero bueno, hay varios. Víctor pues ya también ha podido visitar algunos otros lugares que por lo visto le gusta el frío. ¿No? ¿Ya no? ¿Prefieres el calorcito ya ahorita de viejito? Yo tengo un amigo, De viejito sí, dice. que viaja mucho a Tailandia y a Finlandia y a Filipinas. Ujú. Porque dice que es muy barato. Entonces, por ejemplo, él vive en Canadá. Ajá. Y él agarra y se va 6 meses del año a Tailandia. Y dice que renta un hotelito y paga como... Dice que paga, creo que al día, paga como $15. O sea, que son menos de 300 pesos. Ujú. Y dice que es así de súper lujo. Y que le incluye, creo que hasta los desayunos. Ok. Y él se va porque él aparte practica... Ay, ¿allá qué es lo que practican? Muay Thai, creo que el Muay Thai Ujú. es de allá. Sí. Y se va a tomar sus clases de Muay Thai y dice que le cuesta como de a $1 la hora o $0.50 la hora. Y pues se va 6 meses a Tailandia. ¿Mm? Y ya regresa a los 11 meses a Canadá, que el clima no está tan feo. Ajá. Y ya ahí se queda. Ya trabaja sus 6 meses para irse, Para irse otros 6 meses allá, porque dice que es muy, muy, muy barato. Que incluso con nuestro peso mexicano nos podríamos dar una gran vida ahí en Tailandia. ¿Cómo crees? Y que Fíjate. es muy bonito, sí. ¿Qué estamos haciendo aquí, Víctor? Ya, vámonos. Que alguien me explique. Ya saben el tip. Ok, bueno, pues ya saben exactamente, ¿no? Todos estos países, para aquellos que quieran empezar a viajar, que no tengan tanta información, pues ahí Ujú. está, ¿no? Y pues vamos a una nota que les gusta mucho a las personas que nos siguen, ¿no? Que están suscritos. Conspiraciones. Vamos a empezar, Carlitos. Esta es la lista que se reportó en Europa de las 10 teorías de conspiración que están más de moda. Ajá. Entonces, yo lo que voy a hacer es te la voy a decir y me dices si crees que es cierta, Ajá. que hay probabilidades o que de veras es falsa. Va. ¿Va? A ver. Empezamos. La luna es falsa. ¿Qué dice esta teoría? Que el hombre nunca llegó a la luna y que la luna no existe, que solo es una proyección que está en el cielo. Ok. ¿Falsa? ¿Algo de realidad o verdadera? Yo opino que la luna sí existe. Ajá. Sí, sí es real, sí debe estar ahí, pero tengo muchas dudas de por qué está ahí. Ok, ¿No? O sea, ajá. ese sí, Ahorita voy a hablar de eso. Víctor Ajá. nos dice que es hueca. que, Ahorita voy a hablar que de la eso. luna la luna es hueca. Sí, hay muchas ahí como que preguntas de Ajá. qué hace, o sea, bueno, sabemos un poco el tema de cómo afecta o cómo beneficia que esté la luna, ¿no? Ujú. En el planeta, ¿no? Todo eso. Pero definitivamente por esa misma razón es de que sí existe, no es Ajá. que sea una proyección, no, Ahí va la mía. definitivamente Sí existe. no. Ujú, Pero, y sí llegó el hombre a la luna. ok, Pero yo creo lo mismo que dice Víctor, es hueca ujú, y no sabemos qué hace ahí. La leyenda dice de que Stanley Kubrick grabó la llegada a la luna. ok, Y hasta donde yo sé sí es cierto. Pero solo se usaron como 20 segundos de lo que grabó Kubrick en la transmisión de la luna. ok. Porque se supone que vieron algo que no querían que se viera. Ajá. Y se usó un pedacito de esa filmación de Stanley Kubrick. Sí, porque también yo leí que en algún momento se dijo que los rusos fueron los primeros que llegaron, pero después leí que no, que los alemanes fueron los primeros en llegar a la luna, Ajá. Es luego la que los yo me sé. rusos y al último los estadounidenses. Yo sé que los primeros fueron los nazis. Ajá. Y que fue lo que vieron, llegaron y vieron que estaba ahí todo Ocupado. eso. Sí, Y ya estaba que ocupado. ya estaba ocupado. Ah, perdón, la toma para acá, para que no se vean acá Bueno, Sí. eso de que es una proyección, Ujú. está muy de moda ahorita una teoría, Ajá. que no es conspiración, es una teoría, Ok. que algunos científicos dicen, que parece que el universo es una proyección. Ujú. Que porque con los datos que están dando los nuevos telescopios, Ajá. sí lo ven, pero todo lo que implicaría masa y gravedad está No en otro genera. lado. Ah, caray. Entonces, al parecer, hay una teoría muy nueva de que todo lo que estamos viendo aquí nosotros como el universo Ujú. no existe y es una proyección que está en otro lado. Es una... ¿Como espejo? Ajá, es una teoría nueva. Ok. Entonces yo creo que por eso, por ahí empezó ya la teoría esta de que es una proyección la luna, pero sí hay una teoría de que el universo es una proyección. Ok.
Esta está también muy buena y muy de moda. Los famosos chemtrails o chemtrails, que es el rociamiento químico de las nubes, en la cual nos dicen que echan químicos desde el cielo para enfermar a la gente. O para propagar enfermedades en ciertas épocas del año. Ay, mira, yo quiero todavía creer en la humanidad. ¿Qué hablas tú? Y quiero pensar que no es verdad. Pero, como sé que sí existen gobiernos... No, hay cosas peores que los gobiernos. Y se llaman farmacéuticas. Bueno. Que sí, o sea, sí pudieran tener... pues no sé cómo llamarles ni ponerle una palabra, pero que se atreven, ¿no? A hacer algo así. Sí, y en solo algunas zonas, no, definitivamente no en todos lados, ¿no? Ok. Pero sí creo que sí puedan hacerlo. Vic. Sí, dice que sí. Yo también digo que esta es cierta. Yo creo que sí nos rocían para vendernos y hacernos adictos a sus medicinas. La que sigue. Esta tiene dos partes. Entonces, primera, ¿la Tierra es plana o es hueca? ¿Crees en alguna de las dos? Ahorita lo de la Tierra plana está de super moda, así enfermo, pero sí, bueno. lo de la plana no. Ajá. No creo que sea plana. Y que sea hueca, yo creo que es como el queso ¿no? O sea, como que sí tiene espacios huecos. Ajá, como el queso gruyere. Ajá. Pero así que sea hueca, no. No. Va. Vic. La luna sí, la tierra no. La Tierra no, dice que la luna es hueca y la Tierra no. Ok. Yo digo que pues no es plana. Uh-huh. Y ando más o menos contigo, que es hueca en algunas partes. Uh-huh. Porque de hecho hay como comentarios y relatos de que mucha gente se ha ido a meter a la Tierra hueca al Polo Norte. Sí. Entonces, sí, que ahí es como que... debe de haber algún acceso a una tierra hueca, no que toda la Tierra sea hueca, pero sí yo creo que por ahí ya han encontrado ciudades subterráneas, entonces sí, yo creo que ahí sí estoy contigo, como que ciertas partes están huecas. Uh-huh. Esta que estuvo muy de moda, que yo digo que fue malinterpretada, pero aquí está. Los microchips en las vacunas, que supuestamente iban a traer unos microchips de rastreo y te iban a seguir con las antenas 5G. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, yo también falso. ¿Tú falso. que sí o no? Ah. No. Yo digo que se malinterpretó porque sí dijo Bill Gates que a la gente que se vacunara, después le iban a poner un microchip, Uh-huh. pero iba a ser para poder ver quién se había vacunado y quién no. Ajá. No era necesariamente porque te fueran a controlar con las antenas, ¿no? Sí, no. Esta está muy buena y esta puede ser algo polémica, así que vayan pensando. A ver. No voy a decir el nombre tal cual de la conspiración porque nos lo censura YouTube. Uh-huh. Pero básicamente se le ha conocido como la agenda LG, así se le ha conocido. Uh-huh. Y dice, ¿qué es esto? Que hay cierta parte de los gobernantes están promoviendo como ideología la homosexualización y la pedofilia para que sean aceptadas en el mundo. ¿Cierto o falso? Yo digo que es falso. Falso. Víctor. Falso. Bueno, yo digo que sí es cierto. Ok. A mí sí se me hace muy extraño que ahora tengan más derechos esas personas que las que no lo son. Y bueno, nada más viendo al presidente de los Estados Unidos, definitivamente están promoviendo algo con los niños. Pero bueno. Pues es eso. Y están saliendo muchos de esas personas libres, entonces sí como que... Sí, creo que hay algo de verdad. Bueno, hay una conspiración llamada la Agenda 2030, no la que te venden los gobiernos, sino la oculta, en la que dicen que el plan es que la mitad de la población sea homosexual para el año 2030. Es una otra conspiración. Está buena. Ok. El gran reemplazo. Esta yo creo que Víctor puede tener algo de información. Hay un complot para sustituir a la población blanca de origen europeo y cristiano por pueblos no europeos y musulmanes, especialmente africanos, árabes y latinos, a través de la inmigración masiva. ¿Cierto o falso? Híjole.
Es que yo no estoy tan seguro que sea algo que se esté haciendo a propósito. Ujú. O sea, yo creo que más bien es una situación natural. O sea, Ok. no creo que sea algo programado o algo así. No creo. ¿No? No. Vic dice que sí. Tú sí. Yo también digo que sí. ¿Sí? Pero ya tiene, sí, ya, pero ya tiene muchos años, ¿eh? Ya tiene muchos más que ahorita con tantos medios de comunicación y que ya les están diciendo, láncense, raza, los van a dejar pasar, ya es más fácil. Ah, sí. Entonces, pero yo creo que sí es algo que ya tiene muchos años, no es que se puso, yo digo que es una que se puso de moda ahorita, pero que tiene, ¿qué te gusta? Unos 50 años, ¿no? Más o menos. ¿Y la finalidad cuál sería si la haces a propósito? Pues precisamente acabar con la raza originaria. Pero... Pues es que aparte, es que esa gente van yéndonos a temas políticos y económicos, Ujú. cobra más, gasta más, es más cara de mantener a las otras que te van a... Va a ser una mano de obra baratísima y vas a Ujú. tener más dinero. O sea, yo por ese lado lo veo. De forma económica Ok. es bueno reemplazar esa... Yo esos recuerdo, pueblos. o sea, por lo que estás diciendo, recuerdo una frase que, no sé, ya tiene muchísimos años, que decía, los países primermundistas envidian el sistema mexicano, Ujú. porque los tratan mal, les dan mal de comer y aún así siguen produciendo. Ah, sí. No, entonces, ok. Pero digo, no es el mexicano, es el tercermundista, es de Sí, todos. sí. Pero bueno. Ahí se metieron Esa está buena. directamente con... Esta que yo creo que aquí todos vamos a decir que sí, Ajá, porque vivimos en México. A lo mejor alguien que vive en otro país va a decir que no. ok. El 11 de septiembre fue planeado desde adentro. El ataque a las Torres Gemelas se hizo para permitir que se restringieran las libertades civiles y facilitar que se estableciese un gobierno mundial autoritario. ¿Cierto o falso? Como yo digo que parte sí y parte no. O sea, digo por lo que lo que nos Ajá. estás diciendo. O sea, yo creo que sí, definitivamente se planeó, Ujú. ¿no? Eso sí. Para restringir libertades civiles, sí, en el territorio estadounidense, Ujú. no a nivel mundial. Ok. Sí es que se tomaran ciertas precauciones, pero no. Y aparte sabemos que también fue como un pretexto para invadir también Otros otro sí, otros lugar, ¿no? lugares, ajá. Vic Entonces dice que sí, sí. yo digo que sí Yo y sí. no. Igual como dices, para Estados Unidos, pero a la mera hora sí permeó a Europa y a muchos países, incluyendo a México. Porque desde ahí también nos tienen bien vigilados en todo. Sí. Ya no puedes viajar casi a nada. Esta está muy buena porque esta yo la acabo de escuchar hace poquito. A y ver. Está curiosa. Esta es yo creo la más curiosa de todas. A ver. Walt Disney, Frozen y el algoritmo. Ajá. ¿De qué trata? Está la leyenda urbana desde hace muchos años de que Walt Disney está congelado Ajá. para que cuando se le encontrara la cura. Entonces se dice que salió la película de Frozen Ujú. para hackear los algoritmos de búsqueda y así cuando le pongas Walt Disney congelado te salga Frozen y no Walt Disney. Ok. Esa está muy chistosa, Sí. ¿cierto o falso? Pues porque sí, yo No creo tiene que- ninguna repercusión por está Ajá, chistosa, ¿es sí. cierto o falso? Yo creo que sí. Sí, sí. Yo también digo que sí, hasta como un chiste Ajá. interno así como de ya para que dejen de fregar. Y de todos modos, si van a buscar algo de Walt Disney, visitas a Frozen, ¿no? Ajá. Que aparte fue exitosísima. Oh, Como sí. dato curioso, Johnny Depp dice que pasó años buscando el cuerpo congelado de Walt Disney en Disney. Ajá. El que era empleado dice que se la pasaba buscándolo y que nunca lo encontró. No. La última, el Área 51. ¿Es verdad que el Área 51 tiene dentro de sus instalaciones fotos? O sea, pueden ser desde fotos, Ujú. platillos voladores o incluso alienígenas, que los protege el gobierno de los Estados Unidos. Falso. Falso. Sí, pero voy a decir por qué. Ajá. Yo pienso que en algún momento sí, Ujú. pero cuando se hizo famosa ya el Ya área mejor se va por 51, otro lado. dejamos estas instalaciones así, sí dejamos ahí como que la curiosidad que mata el gato, ¿no? Ujú. Y lo que sí, nos lo llevamos a otro lado, que no sabemos, Ujú. ¿no? Que ese sí de plano. Pero creo que sí, en un principio sí deben haber tenido ahí Algo. cosas extrañas, cosas que no sabemos o tendríamos explicación, que lo estuvieran estudiando, pero ahorita ya no. Ujú. Ya, ahorita ya. Vic. Igual.
Aquí los tres estamos igual. Yo creo que ya se lo llevaron, pero sí había algo ahí. Pues hasta la fecha lo usan para usar naves, creo, ¿no? Sí. Hay una base que se llama la base de Dulce, en Nuevo México. Esas historias están bien locochonas y se supone que ahí tienen hasta extraterrestres trabajando. Vámonos. Está bien buena. Sí, está bien sabrosa porque se llama Dulce. Sí. Y no por el dulce, por Dulce Mar. Saludos, a ver. Son todas. Perfecto, pues. Si quieren que hablemos más de alguna, escríbanos en los comentarios y hacemos un programa dedicado a una de esas conspiraciones. Sí, la que buscamos más quieran. Datos, más información. Pero están específica. buenas, están padres. Sí, ¿no? Fíjate que la de la Tierra, ahorita que estábamos mencionando y que dice que sí, que ahorita está mucho de moda que según la Tierra es plana. No sé. Ya es que están haciendo sus pruebas aventando globos y que, a cierta altura ya se debería ver una curvatura, que quién sabe. No sé. No lo creo. Lo que sí es cierto es que no es redonda. No, está pues, como... sí, deforme, está ahí. Está como chuequecita. Ajá, pero sí, se redonda, no puede ser. Pero plana definitivamente no es. No creo. Que a ver, nos está diciendo algo, Vic. Dice que la luna sí es circular completa. Sí, del sol que cierra completo. Sí, que se está mencionando que cuando se hace un eclipse solar, la luna cubre el diámetro perfecto con el sol, ¿no? Contra el sol. Y eso es otra de las situaciones, ¿no? Por las que yo también me pregunto, ¿por qué la luna está ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién nos la puso? Ajá. Como en Truman Show, ¿se acuerdan de Truman Show? Que en la luna es donde están los que controlan el show, el programa. Sí, está bueno. Sí. Ese de hecho es forma. Y acaba de ser una película, está malona, pero se llama Moonfall. Que supone que se cae la luna. Y choca contra la Tierra. Y habla también de que es hueca y que está controlada por una inteligencia artificial. Hablando de... Fíjate. Otra que me estabas contando de que el sol no es caliente. Ajá. Que es otra que está curiosa. Sí, que aquí, para rápido nada más para comentarles, es que se supone que el sol pues manda todo, ¿no? El calor, los rayos, energía, todo. Pero los astronautas, cuando salen, deben traer un traje especial que soporte el frío del espacio. Pero si estás ahí pegado al planeta, pues te debería de llegar caliente, ¿no? Pero no llega caliente, o sea, está frío. Digo, son preguntas tal vez así como que algún físico sí nos podría explicar a lo mejor. Sí. Entonces, está el videíto de una imagen, se menciona o se maneja como una nave, pero realmente esa nave se ve como una curva, algo ahí, una sombra curva, y se ve que está un hilito, o sea, algo ligado al sol. Como que se está llevando la energía, ¿no? Como si estuviera cargando ahí un poco la gasolina, el combustible, y se ve como se quita y se va. ¿Quién sabe, no? O sea... Tecnología que ya no nos tocará ver, yo creo. No creo. Aunque, pues ya ves que también están diciendo que para el 2050, va a haber un cambio brutal en el mundo. Pero pues quién sabe también. 2030. Empieza, pero ya en el 50, o sea, ya va a ser completamente... Ya están vendiendo terrenos en Marte, por si quieres. Dicen que en el 50 ya va a haber... comprando. Vic, ¿vas a querer tu terreno en Marte? Sí, claro. Para sembrar. Vámonos, 10 hectáreas. Hoy con hectáreas te van a mandar. Está bueno, hasta aquí por hoy. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Vic, Carlitos. Nos vemos la próxima semana. Sí, suscríbanse, por favor. Escríbanos, por favor. La campanita. La próxima semana, Whitney Houston. Sí. Toda la conspiración de su muerte, que está muy buena. Sí, esa va a estar buena. Y también vamos a tener de Mohamed Ali. Mira, los dos. Ya está. ¿Va? Bueno. Para complacer al público. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Adiós. Bye.